días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan y los ven en las diferentes plataformas. Lo que es el Ministerio El Fuerte Pregón, gracias por acompañarnos, gracias por cada día estar con nosotros juntos estudiando esta lección de escuela sabática. Hoy me acompañará mi esposa, Grisel Saltos. Grisel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, quiero darle la cordial invitación a los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook, YouTube y la radio. Amén. Hermanos, invitarles a que puedan compartir la programación y así otros puedan conocer el mensaje de salvación para este tiempo final. Hoy nuevamente estaremos estudiando la escuela sabática en su sección número 6, el juicio investigador parte 4. Recuerde que estamos ahí y que este será el último tema de esta semana que estudiaremos sobre el juicio investigador. Pero bien, vamos a entrar ya en materia, pero antes de hacerlo vamos a orar al Señor que Él nos pueda dirigir, nos pueda acompañar. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por su palabra. Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por su amor y su cuidado. Y Señor, queremos que hasta ahora usted sea quien nuestro maestro, quien nos instruya y que esté con nuestros hermanos y amigos en las diferentes plataformas a través de su Espíritu Santo. Denos su bendición esta noche al abrir su palabra y querido Dios, que podamos aprender y lo aprendido podamos ponerlo por obra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya les dije hace un momento, el juicio investigador parte número 4. Y vamos a entrar a lo que es la inspiración para toda esta semana, que tenemos que memorizarlo, que se encuentra en el conflicto de los siglos, la página 542. Y le voy a pedir a mi esposa que lo pueda leer. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llamó. Amén. Vemos aquí, hermanos, claramente de que la sierva o Dios a través de la sierva nos dejó claro de que todos necesitamos comprender, conocer, saber qué es lo que está haciendo nuestro gran sumo sacerdote allá en el santuario celestial. ¿Cuál es la obra que él lleva a cabo? ¿Y qué tan importante es esa obra que está haciendo allá? ¿Por qué, hermanos? Porque dice que de otro modo no podremos, hermanos, ejercitar la fe que es tan esencial en nuestros días o en nuestros tiempos. Y que también no podríamos desempeñar el cargo o el puesto al cual el Señor nos ha llamado. Por eso es tan esencial, hermanos, que usted y yo podamos entender el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, estudiando el santuario, estudiando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, allá por Éxodo, Levítico, y vamos a entender lo que realmente Jesús está haciendo en el cielo, ¿verdad? Ayer veíamos que tanto la muerte de Cristo como el trabajo que Él está haciendo allá en el santuario celestial, los dos son muy importantes para el plan de salvación. Hoy vamos a ver la tercera pregunta de esta mañana y hermanos, vamos a explicarla, vamos a analizarla para ver qué nos quiere decir el Señor en esta mañana. Así que le voy a pedir nuevamente a mi esposa que la pueda leer. ¿Cuál es la actitud de Satanás para aquellos que no confiesan sus pecados escondidos? Interesante pregunta, interesante pregunta. ¿Cuál es la actitud de Satanás con aquellos que no confiesan sus pecados o que los tienen escondidos? Que muchas veces, hermanos, no somos capaces de ponernos a cuentas con Dios cada día porque como seres caídos sabemos que pecamos, sabemos que le fallamos a Dios. Pero cuando nosotros ocultamos el pecado, cuando nosotros sabemos que hemos fallado a Dios y no confesamos el pecado, Satanás, hermanos, muestra una actitud que ya la vamos a analizar. Pero antes vamos a leer el texto que nos deja ahí la pregunta, que es Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos a pedirle nuevamente a mi esposa que la pueda leer. El que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermanos, el texto es claro, más claro ahí no puede estar, ¿verdad? Dice que el que encubre sus pecados no va a prosperar, no va a ser bendecido por el Señor. El Señor no lo puede bendecir, no lo va a poder guiar. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida en pecado, en desobediencia a Dios. Por eso el texto es claro, así que el que encubre sus pecados, el que no lo confiesa, no va a prosperar. Pero más el que confiesa su pecado, dice, y se aparta aún más, él alcanzará misericordia. Es importante entender que no tan solo es ponernos a cuentas con Dios, sino también apartarnos del pecado, alejarnos, no seguirlo cometiendo. Si hoy caí en algo, mañana no voy a volver a hacer lo mismo. No por mis propias fuerzas, sino pidiéndole de ayuda del cielo para que nos ayude a ser vencedores sobre nuestros malos hábitos o sobre nuestros pecados. Así que es claro el texto de dejarnos ahí. Y hay una experiencia que, que valga la redundancia, experimentó David en su vida, porque David le falló al Señor, pero él se arrepintió. Y vamos a analizarla un poco. No está en la escuela sabática, pero la quiero traer a colación ya que es muy importante para poder entender este versículo de Proverbios 28. ¿Por qué, hermanos, al no confesar nuestros pecados, no prosperamos? Y cuando los confesamos hay una diferencia. Mire lo que dice Salmos capítulo 32, versículos, eh, vamos a leer el versículo 2 en adelante. Salmos 32, versículos 2 en adelante dice, bienaventurado o feliz el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, ¿qué? El pecado que había cometido David. Y sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió sequedades de estío. Hermanos, ¿cuáles eran los resultados que David experimentaba en su vida al no confesar su pecado al Señor, al no reconocer que le había fallado al Señor? Dice que mientras él cayó, envejecieron sus huesos. Era su gemir todo el día. Y el versículo 5 es algo tan hermoso que usted y yo debemos hacerlo siempre. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, vemos aquí claramente de que cuando David aún no había confesado su pecado, sentía tristeza, sentía que estaba solo, que no estaba bien con Dios. Pero al confesarlo, él dice claramente de que se propuso en su corazón, confesaré mi iniquidad a Dios. Y tú, Dios, perdonaste mi iniquidad. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, siempre y cuando nosotros los confesemos y nos apartemos de ellos. Hay una cita que se encuentra aquí mismo, manuscritos selectos, del 21 de 1891. Dice ahí, David fue perdonado de sus transgresiones porque humilló su corazón ante Dios con arrepentimiento y contrición de alma y creyó que se cumpliría la promesa de perdón de Dios. ¿Por qué fue perdonado David? Porque humilló su corazón ¿a quién? A Dios. Es lo que usted y yo debemos hacer cada mañana, cada día. Humillar nuestro corazón a Dios, pedirle perdón a Dios, pedirle que nos dé fuerza para vencer el pecado, vencer los malos hábitos que muchas veces gobiernan nuestra vida. Pero muchas veces no lo hacemos así. Por eso necesitamos, hermanos, entender este tema importante del juicio investigador. Porque si no confesamos nuestros pecados, esos pecados estarán como testimonios en el libro de memorias cuando nos perdamos y pasen nuestros nombres por el juicio.
Le voy a pedir a mi esposa que lea una cita que se encuentra en Conflicto de los Siglos, la página 543, 544. Vamos a analizarla parte por parte. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ello y los usa para desafiar a Cristo, y sus santos ángeles apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. Gracias. Vemos aquí claramente de que es una cita que a mí me impacta mucho porque realmente muchas veces nosotros no entendemos lo que Satanás está haciendo en esta tierra para la perdición de cada uno de nosotros. Y muchas veces pensamos que un pecadito, por más pequeño, blanco, está bien, no pasa nada. Pero realmente dice ahí, si los que esconden y disculpan sus faltas o sus pecados, si los que esconden sus pecados, que pensando que porque son pecados blancos, como entre comillas muchas le llaman, que no existen de antemano, no hay pecado blanco, los pecados ante Dios son los mismos. Si los que esconden y dificultan, perdón, y disculpan sus pecados o sus faltas, pudieran ver cómo Satanás se alegra de ello, hace fiesta, porque sabe que aquella persona, aquel hermano que esconde su pecado, sabe que si sigue así, va a perderse. Por eso él hace fiesta cuando alguien sabe que pecó contra Dios, pero no lo confiesa, no se aparta, porque sabe que está del lado de él. Y los usa para desafiar a quién, a Cristo y a sus santos ángeles. Los usa sus pecados para decir, mira, este pecó contra ti. Y no se arrepintió, no confesó sus pecados. Me pertenece. Dice que si nosotros entenderíamos eso, dice ella, si nosotros llegamos a comprender lo que Satanás, cómo se regocija al ver esa situación, entonces dice que nos vamos a apresurar, nos apresuraríamos a confesar nuestros pecados y a renunciar a ellos. Si realmente entendiéramos de cómo Satanás se burla de Dios y de sus ángeles, y aún más, cómo nos reclama como suyos cuando no confesamos nuestros pecados. Si entendiéramos eso, correríamos de rodillas ante Dios a pedir perdón y también alejarnos de nuestro pecado. Vamos a analizar la segunda parte de la cita. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si se conservan estos defectos lo logrará. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. Amén. Hermanos, vemos aquí otra parte interesante. Después de haberse reído y de que se ríe cuando nosotros no confesamos nuestros pecados a Dios, dice que cuando los defectos de carácter no se corrigen en la vida o en la mente de cada persona, de cada hermano, Satanás sabe muy bien que todo lo que él planee hacer para destruir a esta persona, lo va a hacer para dominar a esta persona. ¿Cómo lo va a dominar? A través de sus defectos de carácter. Y al no lograr vencer esos defectos, Satanás tiene fácil entrada en nuestra vida. Porque muchas veces somos muy toscos, muy duros de corazón, muy duros muchas veces de palabras. No sabemos perdonar, nos airamos rápido. Y Satanás quiere eso, porque sabe que al ver esas cosas en nuestra vida, él podrá dominarnos. De ahí dice que trate de constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que les es imposible vencer. De que no hay cómo vencer, que es difícil vencer el mal carácter, que es difícil vencer las tentaciones, es difícil vencer las malas palabras. Satanás dice, tú no vas a poder hacerlo. Es imposible, es un trabajo que Dios ha dejado que tengamos que hacer, pero es algo imposible. Pero no, hermanos, no nos dejemos engañar por Satanás. Satanás sabe muy bien que si nosotros creemos a mentira, estaremos obedeciéndolo a él. Pero no, hermano, así como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Así como, hermanos,
Muchos hombres de la Biblia, muchos hombres de Dios cayeron en pecado, pero se arrepintieron y se alejaron y consagraron sus vidas a Dios. Y de ahí en adelante su vida fue diferente. Así también puede ser la vida suya y la vida mía. Pero siempre y cuando hagamos de Cristo nuestro Salvador personal y que cada día nos pongamos a cuentas con Él. Vamos a analizar la última parte de la cita. Pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado. Nadie considere, pues sus defectos como incurables, Dios concederá fe y gracia para vencerlos. Amén. Hermanos, aquí está la cura para nuestro mal. Aquí está la cura para nuestros defectos de carácter. La sangre de Cristo Jesús. Por eso dice, pero Jesús aboga en su favor con sus manos heridas ante el Padre, diciendo, sí, ellos pecaron, pero se arrepintieron y se alejaron. Y yo pagué el precio de su pecado. Yo morí por ellos, enseñando sus manos heridas. Así que hermanos, nadie considere, dice ella, pues, sus defectos de carácter o sus defectos como incurables. Hay cura para nuestros defectos. Hay cura para el mal carácter. Hay cura para nuestro corazón muchas veces orgulloso. Hay cura para nuestras palabras malsanas que salen de nuestras bocas. Hay cura para nuestro duro corazón muchas veces. Sí, hay cura. Y es la sangre de Cristo Jesús. Y sigue diciendo ella, Dios considerará o concederá, perdón, fe y gracia para vencerlos. Dios está dispuesto a darnos, hermanos, la fe y la gracia para poder vencer nuestros defectos de carácter. Pero está en usted y en mí de poder creerle a Dios y cada día que vengamos de nuestros trabajos, cada día de mañana también, arrodillarnos ante Dios en nuestra habitación a solas y confesar nuestros pecados, pedirle al Señor que nos cambie nuestro defecto de carácter, que nos dé fuerzas, que nos dé su espíritu para que podamos vencer. Y el Señor lo va a hacer. Por eso nosotros debemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque si no lo hacemos, no habrá remedio para nuestro mal. Pero la esperanza está ahí. Es Cristo. Bien, hemos terminado este repaso de escuela sabática, pero vamos a orar para así concluir de la mejor manera. Voy a pedirle a mi esposa que ore. Señor, estamos aquí ante ti dándote las gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, y poder compartirla con otros, Señor. Que esto sea de gran bendición para los que nos están escuchando y que de alguna manera, Señor, ellos puedan entregar su vida a ti. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, agradecerles por habernos acompañado. Recuerde compartir la escuela sabática con aquellas personas que aún no conocen el amor de Dios. Compártala y así usted podrá ayudarnos en esta predicación del Evangelio. También agradezco a mi esposa por haber estado conmigo y le invito a ella que se pueda también despedir de ustedes. Les queremos dar las gracias por habernos escuchado y que Dios me los bendiga y que nuevamente nos puedan escuchar en nuestro próximo estudio. Amén, hermanos. Un feliz día para todos y que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana.